Bueno, buen día a todos. Esta va a ser la clase de repaso de los contenidos que se van a evaluar en el parcial. Los contenidos son los que van desde la clase 1 a la clase 6 inclusive. Y ustedes tenían que, a los fines de poder repasar, durante toda la semana pasada, leer todos los contenidos de estas clases y en virtud de eso ver qué dudas les quedaban sobre lo que habíamos estudiado. Así que bueno, los escucho. ¿Qué dudas tienen? Permiso, señora. Sí, Flor. Con respecto a lo que las preguntas se refiere, ¿no? Nosotros estudiamos el contenido completo y lo reforzamos con el cuadernillo que tenemos, pero ¿va a haber preguntas concretas en sí con artículos y demás? No, o sí, para tener además, no sé, el código penal y al lado, Puede haber, ¿no? puede Puede haber, haber. puede haber. Gracias, señora. ¿No tienen más dudas? Permiso, señora profesora, va a haber tipo casos así que tengamos que, que No, realizar. No, no hay casos para analizar. No. muchas gracias. Yo me quedo callada esperando que ustedes me pregunten, ¿eh? ¿Les quedó claro todo lo que tienen que, todos los temas? Miren que es mucho. Bueno, les pregunto yo. Vamos por el principio. Seguridad pública. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? ¿Ustedes me escuchan cuando yo hablo? Porque a lo mejor no sale el audio y... ¿No se acuerdan cuál es el bien jurídico? ¿Qué protege la seguridad pública? Micaela, ¿querías comentarnos? No. Bueno, ¿están buscando? Seguridad pública es el primer delito, la primera figura que vieron.
¿Lo encontraron? Bueno. Salud pública. Permita, profe. Sí. La seguridad, yo no sé si está bien. La seguridad pública no es aquella que atente contra todos los ciudadanos, ya sea causando incendios, estragos o la tenencia o portación de armas. Sí, forma parte de esos delitos, está muy bien, muy bien. Pero, ¿cuál es el bien jurídico? ¿Qué es lo que está protegiendo? Eh, no sé si se va a explicar bien, pero sería la seguridad, garantizarle la seguridad a cada ciudadano. O sea, Bueno, está bien, está muy bien, está muy claro, bien. sería como proteger la vida del ciudadano, porque a través de un incendio o una portación de armas la persona podría morir. Puede repercutir en la vida, puede repercutir, pero no podemos hablar técnicamente de protección de la vida en sí, porque para eso tenemos el homicidio. Acá lo que se está buscando proteger, que es la seguridad en gene General, en en conjunto de... general, eso, ese es el bien jurídico. Entonces es importante que lo sepan, porque en virtud de que conozcamos al bien jurídico, nos es mucho más sencillo poder ver las figuras que vienen a consecuencia. Así que muy bien, Sofía, excelente, bien. Y esas figuras, como bien vos lo dijiste, son incendios, estragos, inundaciones. Excelente, excelente. Eh, ¿Qué es lo que se pone en peligro en estas figuras? Algo dijiste, Sofi, cuando hablaste de las personas, las cosas. ¿El Los orden público puede ser, profe? Claro, o sea, lo que se estaría poniendo en peligro es el peligro común, ¿sí? El peligro de todos los bienes, de todas las personas. Entonces hablamos de que hay una comunidad, de que hay como una expansión dentro de lo que es la protección de este bien jurídico. O sea que podríamos decir que una palabra clave es la palabra común. Esa sería una palabra clave para poder acordarnos de esta figura, ¿eh? Que acuérdense que es un delito colectivo. Bien, bien. Dentro de los delitos contra la seguridad pública tenemos incendios, estragos, pero también tenemos los delitos que están tipificados en el artículo 189 bis, que incluso lo trabajamos, hicimos un trabajito. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué figuras contemplaba? que contemplaba la tenencia y la aportación de armas, Bien, la fabricación de municiones, perfecto. el, no quiero tirar flota, no sé si el traslado de la misma o Sí, la tenencia sería sería la tenencia, o sea, cuando hablamos de traslado ya ahí nos vamos a aportación, está muy bien, está muy bien. Em, después la fabricación sin número de serie también se encuentra. Perfecto, bien, bien, bien. Y no me acuerdo. Bueno, pero muy bien. Para, Sí, Flor. perdón, para crear explosivos y demás también entra. También, claro. Vieron que era muy largo ese artículo, ¿eh? Los ejes más importantes son los que están asociados a la tenencia y a la portación de armas, ¿sí? Esos son los ejes que generalmente uno hace más hincapié, sobre todo por la función de ustedes, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que tener bien claro dentro de
las figuras, las conductas típicas que nos va a describir este delito. La diferencia entre portación y tenencia, el acopio. Pero bien, bien, vamos bien. ¿Qué norma establece la posibilidad o la diferenciación entre lo que es la tenencia y la aportación? ¿Cuál es la entidad pública que se va a encargar de regular sobre armas? Que todo lo dice el mismo artículo 189 bis, ¿no? Obvio. ¿Y qué otra figura estaba también dentro de los delitos contra la seguridad pública, aparte de lo que vimos recién? Si hablamos, por ejemplo, del artículo 190, ¿qué figura? ¿Los atentados contra qué medios? ¿El transporte? Muy bien, contra los medios de transporte, excelente, bien, bien. Y esta figura de delitos contra los medios de transporte, si ustedes tuvieran que hablar de lo que representa la misma, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pide la figura? Que exista un peligro de qué tipo. Como lo que había dicho usted al principio, señora, que haya un daño a la comunidad o al del normal desenvolvimiento del transporte. Claro, pero, a ver, una de las conductas típicas es, por ejemplo, arrojar proyectiles, ¿sí? Arrojarle proyectiles a los trenes, por ejemplo. Entonces, en ese caso, si tuviéramos que clasificar la figura, pensemos qué tipo de peligro genera. Un peligro abstracto, un peligro concreto. Permiso, señor, para mí sería un peligro concreto, porque supongo que además de dañar el lugar, también, bueno, varía por otro lado si daña a una persona dentro del transporte, pero ya se está haciendo un daño al bien del Estado y a lo que la figura solo necesita. Perfecto. Y aquel que arroja el proyectil sabe fehacientemente qué es lo que va a causar. Por lo menos sabe que va a romperlo aunque sea una ventanilla a un tren. Lo tiene claro. Después puede pasar que también lastime, que es algo que prevé, ¿eh? Así que está muy bien, excelente, perfecto. Después nos vamos a los delitos contra la salud. Y ahí vimos un montón de figuras. ¿Se acuerdan? Estaba la adulteración de aguas, de medicamentos. ¿Se acuerdan de eso? Hicimos un trabajito también sobre el hijo del farmacéutico que estaba adulterando medicinas. Sí, habla de el tráfico de medicamentos, mercaderías peligrosas para la salud, que atenten, digamos, contra la salud, Muy y bien, propagación de enfermedades. perfecto. Profe, ahí también estaba la diferencia entre adulterar y falsificar, que usted estableció como que era una diferencia sustancial para identificar. Bien, 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 bien. Y si tuviéramos que hablar en esas figuras respecto del tipo penal, volviendo a lo que era el peligro que constituye, si tenemos que hacer una clasificación de la figura, ¿qué tipo de peligro sería ahí? ¿Sería concreto, abstracto? Usted, profe, cuando hablamos hicimos el ejercicio
de atribuirle a cada uno la pena y el delito que estaba, a veces es abstracto y a veces es concreto, porque, por ejemplo, con lo de la tiza, cuando nosotros los vimos sobre la plata, sobre lo que él quería y en realidad no quería dañar a la gente, tal vez podía no conocer lo que estaba haciendo, así que depende de lo que la persona, el medio que utilice y la finalidad con la que lo quiera realizar. Bien, Y los bien. conocimientos que posea. Perfecto. O sea que podría pasar, por ejemplo, como en la figura del 200, del artículo 200, que fuera algo más abstracto. O sea, sé qué estoy haciendo, pero no sé hasta dónde puede llegar eso o si efectivamente va a suceder, ¿verdad? Bien, bien, excelente. También teníamos, dentro de los delitos contra la salud pública, la ley de estupefacientes. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Era- Ese es el que tenía varios ítems. Exacto, muchos artículos tenía, varios. Pero bueno, vamos a manejarnos por ejes, por cosas más sencillas. ¿Sí? A ver, primero que nada, ¿qué es un estupefaciente? ¿Se acuerdan que la definición estaba en la parte general del Código Penal, en el artículo 77? Es una sustancia prohibida que genera dependencia. Bien, bien. Y esa sustancia que está prohibida y que genera dependencia, ¿cómo sabemos que es esa sustancia y no es otra? ¿Por qué? ¿Quién nos da el dato de que es un estupefaciente, que es una sustancia prohibida? Profe, no entendí la pregunta. ¿Cómo quién le da el dato? Claro, o sea, nosotros sabemos que hay sustancias que están prohibidas, que son estupefacientes o psicotrópicos, porque alguien nos lo dice. O sea, la Puede ser, marihuana. profe, por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional, porque dice que lo actualizan periódicamente. Ahí está. Eso es importante, para saber que una sustancia entra dentro de estas prohibidas por la ley 23737, a las cuales apunta, es necesario que el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud, nos identifique qué sustancias son las prohibidas, ¿sí? Si no está esa sustancia detallada, pues entonces no va a ser considerado estupefaciente. ¿Se acuerdan que lo hablamos esto incluso? Que pasa sobre todo con las drogas sintéticas. Hoy tienen una determinada composición química, el narcoquímico, ¿qué hace? Le altera una parte a esa fórmula y ya cuando van a hacer el secuestro, no entra dentro de esta lista, no es estupefaciente, tenemos que agregarla para que a futuro lo sea. ¿Sí? Ya eso es importante. Muy bien, muy bien. ¿Se acuerdan ustedes? Como para ponerlo por ejes, ¿no? Un poquito a la ley de estupefacientes. ¿Qué establecía el inciso quinto de esa ley, o el artículo quinto de esa ley, mejor dicho? ¿Qué reprimía? ¿Puede ser los precursores químicos, materias primas y elementos destinados a la producción o fabricación de estupefacientes? Claro, nos habla de la fabricación, exactamente, muy bien, eso es un eje importante, ¿eh? Perfecto. Y otro eje importante lo tenemos en el artículo 10 también. ¿Qué dice el artículo 10? Se le aplicará una pena al que facilitar en un lugar para que concurran personas con el objeto de usar estupefacientes. Bien, bien. O sea, el que facilitare la adquisición de ese estupefaciente. Bien, la facilitación
del estupefaciente. Excelente, excelente. Eso como para tomarlo como ejes. También tenemos que acordarnos que tiene agravantes. También nos tenemos que acordar que la simple tenencia está reprimida, que cuando es para consumo personal, el código va a establecer una medida de seguridad, que ya no nos van a dar prisión, sino que vamos a tratar de buscar la rehabilitación de ese que consume un estupefaciente. ¿Sí? Que la ley fija más su ojo al que fabrica, al que facilita, al que comercia. Eso es importante. Después están los delitos contra el orden público, siguiendo el orden de las figuras que fuimos estudiando. ¿Y qué delitos teníamos dentro de orden público? Asociación ilícita, intimidación pública, apología del delito, delito contra la seguridad de la nación, traición. Bien, bien. Y ahí es donde vamos a fijar nuestro ojo, donde vamos a hacer foco, un poquito en cada uno, ¿sí? A ver, tener en claro qué es la intimidación pública. ¿Qué significa hacer una intimidación pública? ¿Infundir qué? Miedo, temor. Miedo sobre. Miedo, temor, causar tumultos. Perfecto, muy bien. Y la instigación a cometer delitos, ¿qué busca? Que vos lleves a la otra persona que cometa ese delito. Bien, determinarlo. Busco determinar a una persona, hacer que otro, por lo menos, intente la comisión de un delito determinado. Muy bien, muy bien. ¿Y la asociación ilícita qué es? Es aquella que está conformada por 3 o más personas, que tiene como fin dañar el orden público. Bien, bien. O sea que esta asociación, este grupo de 3 o más, lo que van a buscar básicamente es la comisión o la posible comisión de uno o varios delitos y que deben estar sostenidas en el tiempo, ¿sí? Esas son dentro de las características que tiene la asociación ilícita. O sea que no habrá asociación por el simple hecho de que nos juntemos ahora, nos pongamos de acuerdo y cometamos un solo delito, sino que tiene que haber una cierta permanencia en el tiempo. Muy bien. La asociación ilícita, ¿cuándo se agrava? Cuando la imagen de la Constitución Nacional. Bien. ¿Y qué más? Está muy bien, Lourdes. Y nos pide algo más. Se pone en peligro la vigencia de la Constitución y... Profe, yo tengo acá en los apuntes varios, pero no sé si son los agravantes. Yo tengo que, hay que hacer una reunión de más de 10 personas, Bueno, tiene que tener una estructura. bueno. ¿Pero eso constituye los agravantes? No. La figura agravada, que es la del 210 bis, es poner en peligro la Constitución, ¿sí? O la vigencia de la Constitución. Pero no basta con eso, sino que además debe reunir por lo menos 2 de estos requisitos que vos me estás nombrando. ¿Sí? Entonces, De los anteriores. Claro, esto de que sean más de 10, que esté integrada por uno o más miembros de las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas o de algún funcionario público, que tenga una estructura de tipo militar o una estructura celular, entonces que tengan armas de guerra, que tengan conexiones con otras asociaciones que sean similares, ya sea dentro o fuera del país. Entonces, cuando hablamos de asociación ilícita agravada, es porque
Lo que busca la asociación es desestabilizar a la Constitución, pero no basta con esto. Quiere la asociación desestabilizar la Constitución y al menos reunir 2 de esos requisitos. Si lo que se buscara es desestabilizar solamente la Constitución, pero no encontráramos ninguno de esos 2 requisitos, no será una asociación ilícita agravada. Podrá ser una asociación ilícita común o podrá entrar en cualquiera de las otras figuras que atenten contra el orden democrático o que atenten contra los poderes del Estado. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, presten atención a eso. La asociación ilícita se agrava cuando se busca poner en peligro la Constitución y al menos reúne 2 de esos requisitos que ustedes tienen que conocer, tienen que saber cuáles son. Es importante que lo sepan. Bien, excelente. Nombraste rebelión. ¿Dónde está ubicado el delito de rebelión? ¿En qué bien jurídico? ¿Atentan contra qué seguridad? ¿La seguridad de quién? Contra la seguridad de la nación. De la nación, muy bien. Es importante que conozcan, que sepan los nombres de estas figuras que atentan contra la seguridad de la nación, ¿sí? Bien. Después también estudiamos los delitos contra la administración pública. Y ahí tenemos un montón de figuras. Atentado de resistencia, vimos también cohecho, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales. ¿Alguna duda con alguna de estas figuras que ustedes tengan? Abuso de autoridad, me estaba olvidando también. Profe, yo tengo una duda en lo que es la usurpación de títulos y honores. ¿Qué diferencia con la usurpación de títulos, grados y honores? Básicamente es qué es lo que se está usurpando. Si lo que se está usurpando es un título, el título es una acreditación de conocimientos. Entonces, el título es el título que van a tener ustedes como técnicos en seguridad o el título que yo tengo como abogada. O sea, me está acreditando un saber. Un grado es o una jerarquía o un estatus que se tiene en una determinada organización. Podría ser cerca de primer año, ser ayudante, ser cabo, ¿sí? Dentro de la justicia ser un juez de primera instancia o ser un juez de cámara. Entonces es qué lugar yo ocupo en esa institución. Y lo que estoy haciendo cuando hablamos de usurpación es como que lo hago como si fuera mío, como que me pertenece. Y un honor es una mención, es un lugar que uno ocupa en una determinada sociedad, como por ejemplo el ser doctor honoris causa o el ser un ciudadano ilustre de un pueblo o de una ciudad, o que se le entregue a un habitante algún tipo de condecoración o la llave de la ciudad. O sea, es un reconocimiento público que se hace por su condición, por algún mérito, o reconocerlo por algo especial que hizo, alguna obra en especial que hizo. Atento a lo que pasó, por ejemplo, el lunes, esa tragedia tan terrible que sufrimos, el ser caído en cumplimiento del deber, aunque sea algo tristísimo,
es un honor, ¿sí? Se transforma en héroe. Entonces, ¿quién va a aportar ese honor? La familia. Su hijo lo va a tener siempre. Entonces, si yo dijera, yo soy hija de un caído en cumplimiento del deber, y no lo soy, que de hecho no lo soy, papá está vivo, está todo bárbaro, estoy usurpando un honor que realmente no es mío. Es esa mención, es ese lugar que uno ocupa por ese mérito, por ese reconocimiento. ¿Sí? Esas figuras obviamente que se van a grabar cuando yo utilice algún elemento o algo que haga caer a los otros en este engaño. O sea, si hablamos de un título, que me haga un papelito que diga que soy médico y no lo soy, ¿eh? O sea, eso, o que ande con un ambo y un estetoscopio caminando, ¿sí? O usar un uniforme de ustedes. Eso es un agravante porque obviamente llevo más error al resto de la población. Bien. ¿Alguna otra duda con respecto a los delitos contra la administración? El falso testimonio también, ahora me había olvidado. Yo por no anotarme y hacerme un punteo. Bueno, también estudiamos los delitos contra la fe pública. ¿Se acuerdan que ahí teníamos todas las falsificaciones? Falsificación de monedas, falsificación de documentos. Vimos que había una falsedad ideológica, que había una falsedad material. Cheques sin provisión de fondos. ¿Alguna duda con eso? Yo le tengo una duda. Acá yo tengo la falsedad ideológica y yo me la noté como interna, pero no sé ni qué se pone con interna. Claro. ¿O interna de qué? Está muy bien, porque yo usé la palabra interna y vos tomaste como disparador. Está bien, está bien. A ver, ¿qué se quiere decir con interna? Es lo intrínseco, es lo que yo, por más que vea el papel, no me voy a dar cuenta que es falso. Hay algo en la parte interna de ese documento. A ver, por oposición, la falsificación, cuando es material, es lo que se llama falsificación más burda. O sea, que esté todo hecho con tinta negra y aparece algo con tinta azul, o todo con una letra y aparece otra letra. Entonces ya empiezo a darme como una alerta de decir, acá hay algo que no condice, ¿sí? Cuando hay una falsificación material, el documento vos lo lees y es correcto. Sin embargo, hay algo que no sería. Podría tomarse como una falsificación ideológica que yo cambie solamente un número de un número de documento. Cambiar solamente un número de documento en ese documento madre. Supongamos en una escritura traslativa de dominio. Vos lo mirás y no te das cuenta. Ahora, ese cambio de documento que puede generar, que ya no sea la persona que está nombrada ahí, sino que sea otra. ¿Sí? ¿Algo más que se les haya ocurrido ahora que estamos haciendo este repaso medio rapidito, pero bueno? Florencia. Profe, yo a mí me quedó algo más que igual como por afuera, que algo que como había dicho usted, por ejemplo, no sé, que en el título o sea, en el papel, en el documento diga que la propiedad la pagamos en pesos, pero en realidad la pagamos en dólares, algo así había dicho. Claro, sería como esto de cambiar un número de documento. Hay una falsedad ideológica. ¿Cuál es la realidad de esa? ¿Está reflejando el documento la realidad de la transacción? No, estamos mintiendo.
Claro, y ahí cómo reacciona la justicia en ese sentido. Y alguna de las ¿Cómo partes es la intervención? claro, alguna de las partes se tendría que sentir afectada, tendría que hacer la denuncia y decir, no, mira, yo estoy firmando un papel que dice pesos, te voy a dar en pesos, no me podés exigir dólares. Y eso, ¿a dónde lo dirimís? En la justicia. Generalmente estos casos primero van a la justicia civil, ¿sí? Y cuando se determina la falsedad, tiene que desprenderse la justicia civil y mandarla a la penal, ¿eh? Cuando detecta la conducta delictual, la mala fe, son delitos dolosos, ¿eh? O sea que con intención quería perjudicarlo al otro, porque si hubieran sido pesos, al momento de devolver siempre sería el mismo número, en cambio sabemos que los dólares al momento de devolver ya no es el mismo dólar, ¿vieron cómo sube? Ese documento después podrá servir como para una estafa también, obviamente. Vamos, aprovechen que nos queda 1 minuto con 42. Igual, mientras tanto, les digo rápidamente que el día del examen voy a estar en línea. Cualquier duda, consulta o inquietud que tengan sobre las preguntas, me escriben por el foro o por mensajería, ¿sí? No para que les dé las respuestas, pero para que los ayude a comprender de qué se trata esa pregunta, ¿eh? Qué es lo que busca la pregunta. ¿Necesitarían que nos conectáramos de vuelta? ¿Necesitarían que nos reconectáramos? Necesito que me contesten ahora porque queda menos de 1 minuto. Profe, yo considero que ya está, que hay que leer y Bueno, bien, bien. Yo por las dudas, por si se corta, para que no quede así como medio raro, ¿eh? Como queda poquito, entonces no nos volvemos a conectar. Bárbaro, bárbaro. son pocos los puntos donde es complejo por ahí la Bárbaro. respuesta, pero después Bueno, me alegra, quiere decir que fueron entendiendo todo, que no fue complicado. Eso me alegra. para que ese día surja algo, obviamente lo vamos a molestar, pero Dale, no hay problema. Bueno, si no, se va pagando. Así que les deseo éxitos a todos en todos los exámenes que tengan.